Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Senado de la República. Les quiero iniciar comentando de las múltiples preocupaciones que nos han estado llegando por correos, cartas, comentarios. ¿Por qué este país tiene dos áreas geográficas de salario mínimo? ¿Por qué hay mexicanos de primera y de segunda? Y en base al salario mínimo se sacan muchos cálculos. Ahí sería el principio. ¿Cómo calcular? Y da la casualidad de que los estados más pobres pues tienen el salario más bajo. Segundo, me llama la atención que el gobierno federal, y no de ahora, tiempo atrás, ha venido focalizando los programas contra la pobreza. Salen nuevos nombres cada sexenio y la única verdad, la realidad es que cada día tenemos más pobres en este país. Nos duele, pero es la realidad. Y también tenemos que ponerlo a flor de piel. Programas van, programas vienen, gobiernos van, gobiernos vienen, solidaridad, que si progreso, todo lo que ustedes puedan imaginar de nombres, y el resultado es peor. Cada día más pobres en este país, con pobreza alimentaria, que es lo más desafortunado, con grandes problemas de desnutrición y por supuesto lo que conlleva que el cerebro no se madure y que no se pueda pensar adecuadamente. De ahí que pues da la impresión que con algunas propuestas como las que se están presentando, que se oyen muy bonito al oído, parezcan que le vamos a dar al pueblo de México, a los obreros, a los campesinos, a los trabajadores, pues limosna o migajas. El pueblo va a tener que estar viviendo, sobreviviendo de limosnas. Esa es la impresión que da. Y pues también me llamó mucho la atención ahora que todos los medios masivos de comunicación y todo el escándalo mediático que se ha dado con lo de oceanografía, y lo hago mención porque estamos hablando de un presunto fraude de oceanografía a Banamex, a Citigroup, a los Estados Unidos, de 500 millones de dólares, son 6.560 millones de pesos. Y sin afán, ¿no?, de meter polémica, pero las pérdidas con los valores de los fondos de pensión de los trabajadores de las Afores durante los meses de mayo, junio y agosto 2013 fueron alrededor de 150.000 millones de pesos. Y ahí no se quedó ahí el asunto, nadie dice nada. Bueno, sí, don Carlos Ramírez muy preocupado, lo sé, me consta, pero bueno, ya ven cómo cuando afectamos a los Estados Unidos siempre es un gran escándalo mediático, y cuando afectamos a los trabajadores de México todo el mundo enmudece y se queda callado, se muerde en la lengua. Entonces, ese es un asunto grave. Ni García Márquez se habría atrevido a escribir algo así, no se lo imaginó. La reforma a las leyes del sistema de ahorro para el retiro no resuelve el grave problema que representan los traspasos para millones de trabajadores. La ley y la CONSAR deben velar que los trabajadores no pierdan ahorros, así de sencillo, que luego metemos términos como minusvalías y cosas que nadie entiende, y menos la gente que llegó hasta secundaria en los niveles de educación y de cultura que tiene este país. Entonces utilizamos nombres muy técnicos que nadie entiende, a veces ni nosotros mismos. Entonces la CONSAR debe velar que los trabajadores no pierdan ahorros. Ese es el principio, cuidar el bolsillo de los trabajadores, evitando que ningún trabajador pueda cambiarse a otra Afore que le pague menos rendimientos, supuestamente. ¿Por qué
por prácticas poco éticas, la mayoría de traspasos que se han registrado han sido afores con menores rendimientos. Ya lo decía Carlos Ramírez hace rato. No es suficiente que se legisle que los traspasos pasen de 1 a 3 años, Carlos. No es suficiente. Es necesario impedir que por prácticas desleales y niveles de corrupción de los promotores se cambien a otras afores con menores rendimientos. Eso sí, y los 3 años puede ser, pero solo los 3 años no son suficientes. No hay un principio ético del manejo de dinero de los trabajadores. O sea, sabemos que nadie cuida a veces el bolsillo de los otros, pero el gobierno federal sí está obligado a cuidar el bolsillo de los trabajadores de este país. Carlos, yo creo que, a ver, ¿a cuánto ascienden las pérdidas registradas por traspaso a afores con menores rendimientos netos reales? Eso tendríamos que tenerlo muy claro. Y sabemos el ejército de más de 400,000 promotores que andan en el mercado, y ya lo hemos comentado en este Senado con el presidente de la CONSAR, con Carlos, de estos faltas de ética, de principios, de que con cualquier cosa le tiran el anzuelo al trabajador y se permite que se vaya a afores con menores rendimientos. Eso es algo grave que los mismos trabajadores incluso hasta desconocen, en más de muchas cuentas. Sobre el seguro de desempleo, ¿qué tipo de reforma social es esta que crea un nuevo seguro? Y yo no lo digo, lo ha dicho la Unión Nacional de Trabajadores, que crea un derecho sobre otro derecho. ¿Sí? Seguro de desempleo de un seguro o derecho constitucional preexistente al derecho a la vivienda y de la subcuenta de vivienda. Todo el mundo sabe que esta propuesta de fondear el seguro de desempleo con la subcuenta de vivienda del trabajador ha concitado un rechazo casi generalizado, excepto por aquellos legisladores que votaron a favor de esta forma de financiar el desempleo. La paradoja, es decir, ¿es el trabajador a quien se le hace responsable de los niveles de desempleo de la economía? Sería una pregunta. Por otra parte, ¿a cuánto ascenderían las nuevas ganancias de las afores que administran las llamadas subcuenta mixta? ¿O son nuevos negocios? ¿Risky business? ¿Por qué la reforma establece o derivará en un trato desigual entre trabajadores? Todos sabemos que la minuta constitucional no contempla el derecho de los trabajadores del apartado B del artículo 123 constitucional. Volvemos a lo mismo, parecemos discos rayados. Aquí hay mexicanos de primera, mexicanos de segunda. ¿Cuál es el fin? Y por supuesto, estamos hablando ya del seguro de desempleo aquí, de las reglas, estamos hablando en esta mesa de la pensión universal, y todavía yo les recuerdo que en este Senado no se ha aprobado la reforma constitucional y ya estamos hablando de las reglas del juego cuando no se ha creado el derecho constitucional. Entonces, sobre las reformas a la ley del Seguro Social y el ISSSTE, hoy las leyes de ambos establecen que aquellos trabajadores que hayan cumplido la edad para una pensión de vejez, 65 años, que no reúne un mínimo de 1.250 semanas de cotización, o sea, 25 años, podrán, uno, seguir cotizando hasta alcanzar las semanas necesarias, o bien, retirar en una sola exhibición el saldo acumulado en sus cuentas individuales. La minuta plantea que el trabajador, en lugar de retirar sus ahorros, se le obliga a mantener sus recursos en la Afore, ¿cierto? Y efectuar retiros programados, chiquitos del dinero de los trabajadores, hasta que se le agoten sus recursos. Pregunta,
A este trabajador las AFORES ya le cobraron comisiones durante toda su vida laboral y ahora, de aprobarse esta propuesta, continuarán pagando comisiones de su magro ahorro a la AFORE. ¿De cuánto serán las comisiones que le cobrarán a este trabajador que no alcanzó a tener derecho ni siquiera a la pensión mínima garantizada por el gobierno federal? ¿Es un nuevo negocio que se le dará a las AFORES? ¿Cuánto va a ganar por efecto de esta reforma? Esos son cuestionamientos que, repito, no son en lo personal míos, sino de mucha gente que a través de mi persona y mi representación me están haciendo y me están pidiendo de que yo haga estos comentarios en las mesas con mucha responsabilidad, y estamos a sus órdenes, pero primero es enero y luego febrero, y se tendrá que contemplar en este Senado de la República un orden y una disciplina y respetar el reglamento. Tendremos que tocar los temas primero, la reforma constitucional y después las leyes secundarias, y aunado a que hay una fila de temas pendientes en las comisiones que se tienen que desahogar previamente a este tema, que en atención al senador José Francisco Yunes, estamos hoy el día de aquí para ir viendo una plataforma inicial sobre el tema. Muchas gracias por su atención.